Un agasajo, querido Héctor Aguilar Camín. Leerte es un regalo de vida, es tiempo invertido. Me encanta leerte. Plagio, una novela. Vengo mencionando desde el lunes que vas a estar con nosotros con tu novela Plagio y le pedí a la gente que se animara a leerla para que pudiéramos estar en el mismo canal eh, de la conversación. Y yo tengo un mundo de preguntas. Primero, ¿cómo amaneciste? ¿Cómo está ese cuerpazo? Está muy bien, amanecí muy bien. Eh, Estoy trabajando mucho, estoy encerrado, pero muy activo y estoy muy contento ahora con esta novela que salió porque estoy recibiendo reportes y reacciones de que resulta que sí es, como yo pensé, una novela que le permite a la gente reírse, Sí. como yo me reí mientras la escribía, y que le permite a la gente escaparse un poco de la opresiva situación pública en que vivimos por la pandemia y por otras cosas, como te acaba de contar Manuel Somoza. Esta es una muy buena y generosa vía de escape a esto. Y necesitamos trabajar, pero también necesitamos divertirnos y salirnos un poco de la burbuja obligatoria en que estamos. Héctor, ¿en México se toma en serio el tema del plagio? Bueno, hubo una gran oleada de escándalo, muy bienvenida, por cierto, por el plagio en México. Nosotros en la revista Nexos estuvimos muy activos en eso. Si tú te acuerdas, hubo un gran escándalo en la FIL de Guadalajara, porque el premio que le dieron a Alfredo Bryce Echenique eh, se lo habían dado ese año en que apareció Bryce denunciado como un plagiario, y en efecto se había plagiado varios textos, algunos de ellos los había publicado en la revista Nexus. Lo cual no quita que Bryce sea un gran escritor. La verdad es que uno no entiende para qué Bryce se plagiaba en ningún texto. Es más bien un escritor digno de ser plagiado él. Pero bueno, fue un gran escándalo que hubo. Y luego hubo muchos en el ámbito también mexicano. Hubo luego un escándalo de Saltiel Alatriste, que era el coordinador de cultura de la universidad. Muchos dicen que yo estoy haciendo la historia de Saltiel. Pues no es la historia de Saltiel en absoluto. Saltiel mismo escribió, que también es muy buen escritor, no sé por qué incurrió en esas cosas, escribió su propio libro sobre su experiencia, se llama Cicatrices de la Memoria, y luego hubo varios escándalos Bueno, el de académicos, presidente, no el sé si te expresidente acuerdas, Peña Nieto. pero bueno, llegó Oh, en la ola hasta la tesis del expresidente Peña Nieto, que le había quitado las comillas a un pasaje de a su ver, tesis. eso es. Entonces, sí fue un momento como muy intenso, de muy bienvenida, creo yo, crítica cultural respecto del plagio, porque el A plagio ver, Héctor pues, Aguilar es un Camín. fraude. A ver, todo, textualmente todo se resume a un par de comillas. Es decir, ¿hay No, diferencia entre el plagio y la influencia literaria? no, muchísima diferencia. El plagio, como lo entendemos y como se debe entender puntualmente, es un robo. Es copy-paste. Es un robo de propiedad intelectual. Es tomar literalmente algo para usarlo en beneficio propio, sea monetario o sea de prestigio. Entonces, ese plagio vulgar, ese plagio que es lo que se llama propiamente plagio, pues es un delito y es una impostura moral inaceptable. Ahora, ese no es el plagio del que está hablando mi novela. Mi novela habla de un plagiario que es un personaje mucho más complicado que una gente que simplemente copia. Es un personaje que copia, pero que recrea lo que copia. Porque es, primero, un muy buen lector que se da muy bien cuenta de la calidad de lo que lee. Y luego sí es un plagiario en el sentido de que es un tramposo que se quiere quedar con lo que admira en otros escritores y lo transfigura, pero al final
sigue siendo un robo. Y él lo sabe perfectamente. Entonces, este es un libro sobre un pillo que es un plagiario muy talentoso y es también un político muy talentoso y es también un mujeriego muy eficaz. Entonces, es un pillo bastante completo. Oye, O sea, si lo que es eso, maravilloso es la esposa. Por favor, que la esposa está involucrada el que tiene tratos con el instigador, pues, de la campaña contra el tipo que plagia. La claro, esposa es un personajazo. el que descubre que este es un plagiario, resulta que es un muy gran escritor joven en ciernes y resulta ser el amante de la Sí, esposa hombre. del plagiario. Entonces, en unos cuantos días el plagiario es descubierto como plagiario, se ha ganado un premio, tiene que renunciar al premio, tiene que renunciar a la posición de director de cultura que tiene en una gran universidad y descubre que su mujer es amante del escritor joven Sí, sí. que él envidia. Oye, es Y una entonces no. la novela ahí pasa de ser pasa del tema del plagio literario al tema de los celos. No, es Supongo que que esa mira, parte de los celos te habrá gustado bastante. no, no, no. Es que te metes con el plagio, te metes con la envidia, te metes con la admiración, te metes con los celos, te metes con la muerte, con la policía, con el azar. O sea, tú pasaste por todos lados, nos traes ahí como calzón de un lado a otro en tu novela. Es buenísima, a mí me encantó, de verdad. Me pareció Qué lindo. fascinante. Y estos, ahora, ya dime la verdad, Héctor. ¿En quién te inspiraste, oye? Porque hay muchos, o sea, todos los personajes tienen a alguien que yo conozco en la realidad. Bueno, en todos y en nadie, ¿no? Es decir, Exacto. la verdad es que me pasa mucho esto de que los lectores piensan que lo que yo estoy haciendo es trasladar historias reales, entre comillas, quién sabe qué será eso, a la ficción. Y la verdad es que mi procedimiento es bastante más complicado. Yo podría decirte una serie de nombres que tienen que ver sustantivamente en la historia que yo he escrito. Ujú. Muchos de esos nombres son totalmente desconocidos para la gente. Ah, Otros son conocidos, pero yo he tomado solo algunas cosas de esa realidad. Entonces, la mezcla final no tiene nada que no ver. tiene sentido, no, no tiene con No tiene nada que un ver con un personaje. modelo que haya Exacto. sucedido realmente fuera. La mezcla final de todos los fragmentos es una cosa distinta de los fragmentos que están metidos ahí. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo que nadie puede conocer. Hay un momento en que el plagiario se da cuenta del talento del escritor que lo va a descubrir, porque ese escritor escribe un ensayo sobre Lezama Lima, el escritor cubano, el gordísimo y genial escritor cubano, diciendo que la prosa de Lezama Lima tiene algo que ver con la gula y con la glotonería. Y en ese momento él descubre que este escritor joven tiene genio. Bueno, eso en particular, eso que te estoy diciendo en particular, viene de un muchacho que se llama Nicolás Medina Mora, que es editor de Nexos, que escribió un gran ensayo sobre Lezama Lima, precisamente en torno a los paralelismos de la avidez extraordinaria intelectual y literaria de Lezama Lima y su condición de gordo, asmático, impenitente. Bueno, pues ese es un Sí. pequeño fragmento de una cosa real que una vez que lo trasladas a la novela, eh, deja de ser parte de la realidad, porque obviamente el escritor de que yo estoy hablando, al que le tiene celos el plagiario, no es Nicolás Medina Mora el que escribió el ensayo sobre Lezama. Es un guiño amistoso mío para Nicolás Medina Mora. Y así te podría decir Así hay fragmentos de parte varios por personajes, parte, exacto. a lo mejor lo hago, ¿eh? El mecanismo de la novela
de que está puesto en la primera plana de todo lo que se trata. Y luego cada una de esas líneas de la primera plana van dando lugar a capítulos. Exacto. Pues es una versión bastante ranchera y de mucha menor calidad, pero es algo que tiene que ver con el mecanismo que inventó, pues nada menos que Vladimir Nabokov para escribir Pálido Fuego. No más que Nabokov se escribió primero un poema de 999 versos, extraordinario, y luego la novela consiste en el comentario que hace de ese gran poema un loco que es un académico que compite con el poeta. Déjame ir a Spots QTF. Me recordaste Paradiso de José Lezama Lima. Claro. Yo no sé qué opines, pero a mí me parece el mejor trabajo de Lezama, de este cubano, de Lezama Lima. Paradiso. ¿Paradiso? Sí. Bueno, Paradiso es un universo, es intransitable. Es decir, uno puede entrar en ese libro y quedarse ahí toda la vida. Es que sí marcó un tema en la novela, en la lengua española. A mí me gusta Paradiso, me parece compleja, pero es lo que más me gusta de él. Bueno, pero sigue siendo una catedral difícil de visitar, ¿no? Entonces, ese es el tema, digamos, de obras catedralicias, ¿no? Sí. Carlos Fuentes hizo una, Terra Nostra, Fernando del Paso hizo 3, hizo Noticias del Imperio, hizo déjame ir Joyce hizo, bueno, Joyce hizo bueno, 2 o 3. Hombre, déjame ir a Spots QTF, Héctor. Volvemos. De plagio de Héctor Aguilar Camín tiene un tratamiento de humor negro fascinante. ¿Te parece, Héctor, que los casos de plagio que hemos visto caen de plano en lo ridículo y esto inspiró el tono de tu novela? Sí, desde luego, hay algo de ridículo en el plagiario. Pero la verdad es que hay otra cosa que me preguntabas un poco al principio. Hay cierta superstición respecto de la originalidad. La verdad es que la literatura es una gran conversación de influencias y de repeticiones de temas y de metáforas fundamentales. Desde el intermedio mencionabas a Shakespeare. Bueno, Shakespeare prácticamente no inventó prácticamente ninguna de las tramas de sus grandes obras. Todas las tomó de sagas antiguas, de viejas crónicas, y él entonces sobre esas historias construía su extraordinaria obra, que consiste pues en el imperio del idioma inglés y en la increíble fortaleza de creación de caracteres, de personajes y de la pureza y la riqueza y la novedad de la lengua. Pero, digamos, podrías decir que es un plagiario de las antiguas sagas nórdicas. Pues es ridículo. Los escritores, todos de alguna manera empezamos en la literatura, con la misma emoción de un plagiario. Empezamos admirando, arrobados algo que nos parece extraordinario. Y luego nos da la pretensión de que podemos escribir algo parecido. El plagiario lo que hace es que ve eso, admira eso, y la segunda cosa que se le ocurre es robárselo. Entonces, por eso te decía, la primera pregunta que te hice, esa, o sea, si hay una diferencia entre el plagio y la influencia literaria. Porque, totalmente. Por ejemplo, Héctor, ¿tú has sido plagiado? No, que yo sepa, no. No, que sepa, pero posiblemente. No, que yo sepa, no. Ángeles sí. Ángeles fue plagiada, bien plagiada, y por una muy, muy famosa conductora de televisión española. ¿Por quién? Que por cierto lo aceptó, porque luego acabó confesando que no lo había hecho ella, sino que ella, el libro ese se lo había comisionado a un negro, como llaman allá. A un ghostwriter, ¿no? Escritor. Y este se había robado parte del libro de Ángeles. Eso fue muy, muy famoso. Pero plagio, digamos, formal,
existe muchísimo en la academia, existe muchísimo en la literatura, pero se ha visto muy reducido porque el Internet hace muy difícil Ese es un que buen no se punto. sepan y es muy fácil, incluso hay métodos inventados para profesores para ver si sus alumnos realmente escribieron lo que están entregando o se lo robaron de Wikipedia o de otro lugar. Entonces, el plagio es un delito que está desapareciendo por la misma razón que los fantasmas. Cuando se inventó la electricidad, empezaron a desaparecer la luz, empezaron a desaparecer los fantasmas, que como tú sabes, se aparecen sobre todo de noche y en las sombras. Bueno, pues los plagiarios, igual, una vez que es fácil, una vez que no hay texto que no pueda ser accesible por las redes, es muy difícil copiarse algo sin que se descubra. Eh, en el medio literario, Héctor Aguilar Camín, se hace un chiste en torno al plagio, ¿no? Es llamándolo homenaje. A mí eso me parece grotesco. Porque qué tanto, al final, qué tanto afecta el plagio a la persona, al escritor, a alguien que plagie algo que tú escribes. A mí me parece que eso no Bueno, es un homenaje, es un robo. lo que dice con ironía Borges es que el plagio en el fondo es una forma de la admiración. Lo dice para burlarse de los plagiarios, desde luego, que lo que quisieran es que no se supiera, pero hay algo de fondo en eso. El plagiario, y eso está presente también en mi novela, es un hombre que lee y le gusta lo que lee. Por cierto, el plagio no se refiere solo a la literatura, se refiere a muchas otras cosas. Se refiere a ideas, se refiere a tesis, se refiere a información, a A hurto de toda obra información, creativa, ¿no? A toda obra de todo. creativa. Entonces, la verdad es que la envidia, digo, la admiración es una forma de la envidia, ¿no? La admiración es la forma noble de la envidia. La envidia es un pecado estúpido porque realmente solo atormenta al que la tiene y no tiene ninguna consecuencia. Es un sentimiento muy frecuente, pero muy estéril, porque no conduce a ningún lado. En esta novela lo que yo trato de poner juntos es algo que me parece que va junto. Es la envidia literaria y los celos, porque en los dos hay el impulso de apropiarse del otro, de apropiarse del texto, que no es el del plagiario, y de apropiarse de la mujer o del hombre, de la persona amada. Y una de las cosas que a mí me gustaron mucho de esta novela es cómo deriva el plagiario a descubrir lo mucho que quiere a su mujer, lo bella, lo extraordinaria que es su mujer, cuando la ve en brazos de otro. Como Sí, los hombre. celos, los celos le reviven el amor. Y nunca quiere más a esa mujer que cuando la ve desesperado en brazos de otro. Ese momento a mí me gusta mucho. Él insulta mucho a la mujer, pero al mismo tiempo pena como un perro por ella. Y esa parte me gusta mucho porque eh, en medio de su odio, en medio de su rabia, le dice algunas de las cosas más bonitas que le habrá dicho en su vida y sobre todo le confiesa el amor que le tiene, que nunca, es claro que nunca se lo había confesado. Y esta mujer, entonces, a mí me gusta mucho como personaje, porque al final acaba siendo una mujer muy bella, muy inteligente, una mujer única, una mujer infinitamente digna de ser amada, que pues tiene este momento de enamorarse de la persona correcta, porque la verdad es que el muchacho del que se enamora es
mucho mejor Claro. que su marido. Es que Es mucho mejor que su marido como persona, es mucho mejor que su marido como escritor claro. y desde luego para ella es mucho mejor como amante que su marido. No, hay que leer Plagio y sobre todo en estos tiempos este humor negro que tienes. Por eso me río conforme la vas platicando porque es una joya. Mientras te ríes, la pasas sensacional leyendo Plagio. Te mando un abrazo, querido Héctor. ¿Con qué te quedas? Fer, ¿Con qué te muchísimas quedas de gracias. haber estado aquí en ¿Qué tal, Fernanda, Héctor? Cuéntame. Bueno, me quedo en que te haya divertido, me quedo en el humor, me quedo en verte y en oírte, que siempre es un placer, y en decirles a los que os oyen muy sencillamente esto, yo me divertí con esta novela y mi gusto sería que quien se asome a ella se divierta también, no tengo más pretensión que esa. Te mando un abrazo y por favor, hazlo extensivo a Ángeles, con mucho Claro, cariño y a toda la familia. Cuídate con mucho, Héctor. muchísimo gusto, Hasta Fer. pronto. Un beso. Un Hasta beso. luego. Spots QTF.